Cuando los Corvat me arrancaron de mi nave, yo todavía creía que aquello era un error táctico, un equívoco en la lectura del espacio, algo que resolvería con una maniobra inversa, un informe y unas cicatrices adicionales. Tardé en comprender que no había equivocación alguna. Yo no era un objetivo militar, yo era materia prima. El transporte hacia el planeta sin luz duró demasiado como para contarse en horas humanas. Allá afuera, ningún visor mostraba estrellas, solo un negro compacto, como si el propio espacio hubiese decidido dejar de existir alrededor de aquella ruta. La primera señal de que algo estaba profundamente mal apareció cuando noté que ya no sentía los efectos de los saltos. Era como si me llevaran dentro de un vacío que obedecía a otras leyes. Cuando las puertas finalmente se abrieron, no hubo claridad, ni sirenas, ni gritos, solo oscuridad. Una oscuridad espesa, atravesada por líneas pálidas de luz violeta que marcaban senderos en el suelo. Descendí, escoltado por criaturas que solo alcanzaba a ver como siluetas alargadas. Los Corvat. Sabía poco sobre ellos antes de ser capturado. Mineros espaciales, civilización antigua, tecnología basada en cristales. Ningún archivo mencionaba que utilizaran humanos como esclavos. Descendí por una rampa y sentí la gravedad tirar diferente, más pesada, como si el planeta entero fuese un músculo contraído. El aire tenía olor metálico y húmedo, una mezcla de óxido y roca viva. Cada paso resonaba en galerías invisibles. Pronto mis ojos se adaptaron lo suficiente para ver lo esencial: cadenas, plataformas, vagonetas, túneles, túneles y túneles abriéndose en todas direcciones. Y personas, humanas, delgadas, exhaustas, con uniformes rasgados y marcas antiguas de trabajo repetido. Algunos me observaron apenas un instante antes de volver a sus tareas, como si el mundo ya les hubiera enseñado que la esperanza era un lujo costoso. Así entendí dónde estaba: una prisión mina, un lugar donde la única sentencia era cavar hasta que el cuerpo se rompiera. Los cristales que extraíamos no eran simples minerales, vibraban. Cuando la herramienta alcanzaba una veta más pura, un escalofrío ascendía por mis huesos. La energía que emanaba parecía susurrar que llevaba milenios contenida, esperando un toque equivocado para despertar algo mayor. Los Corvat sabían exactamente lo que hacían. Organizaron los frentes de trabajo con precisión milimétrica, alternando grupos, controlando temperatura, gravedad, ritmo de producción. No gritaban órdenes, no les hacía falta. Su vigilancia era una presencia constante en la mente. Tardé algunos días en notar lo perturbador en aquellos guardianes. Casi no se movían. Permanecían en plataformas elevadas, inmóviles, con cuerpos alargados cubiertos por armaduras orgánicas. Y aún así, cuando alguien dudaba, tropezaba o desviaba la atención por demasiado tiempo, una descarga de dolor golpeaba exactamente donde la intención de detenerse nacía. No había cámaras ni sensores visibles, había algo más. En la tercera noche del ciclo, si podía llamarse noche, sentí una presión leve, como dedos fríos rozando la superficie de mi mente. No era una invasión total, sino una exploración, una prueba. Entonces comprendí que los Corvat eran telepáticos o algo cercano a ello. No leían pensamientos con claridad absoluta, pero captaban intenciones, impulsos, patrones de ansiedad. Y usaban esa lectura para aplastar cualquier idea de resistencia antes siquiera de formarse. Al comprenderlo, algo en mí se reorganizó. No podía reaccionar con ira abierta, ni con planes evidentes. Mi primer acto de rebelión fue aprender a pensar en capas. En la superficie, cansado, sumiso, concentrado en golpear, extraer, empujar. Debajo, otra mente observando, catalogando turnos, cantidad de guardias, tiempos de respuesta. Y más profundo aún, escondida incluso de mí misma, una chispa sin forma, pero negada a morir allí. Pasé semanas escuchando, no voces, sino gemidos retenidos, no palabras, sino suspiros quebrados. Cada pasillo que cruzaba llevaba un ritmo distinto de respiraciones, la del que ya había renunciado, la del que todavía soñaba con regresar a casa, la del que planeaba algo y fracasaba en ocultar el miedo. En esos sonidos percibí patrones, señales mínimas entre prisioneros, casi invisibles, golpes dobles de herramientas sobre la roca antes de empezar, un cristal menor dejado caer en el cruce con otro grupo, un hombro rozando el pasamanos un segundo más de lo necesario. Había una red allí, una red de sobrevivientes,
Me aproximé a ella lentamente. No con palabras, cualquier conversación duradera llamaría atención Corbat, sino con gestos. Repetí señales que observé, devolví cristales dejados a propósito. Ajusté mi ritmo de trabajo para coincidir con el de quienes parecían demasiado cercanos todos los días. Tomó tiempo, pero alguien comenzó a probarme. Un grupo pequeño, miradas que pesaban más de lo normal, presencias alternadas como para comprobar si mantenía el patrón. Cuando finalmente fui aceptado, no hubo ceremonia. Apenas un cambio sutil en la forma en que me ubicaban. Me empujaron a sectores más profundos, donde los túneles eran más antiguos. Allí, las paredes ya no eran solo roca excavada, estaban seccionadas por patrones geométricos que no coincidían con la ingeniería Corbat. Aquello había sido construido por otra especie, una civilización extinguida mucho antes de que nosotros pisáramos ese lugar. Ese laberinto muerto era donde la rebelión respiraba. En aquellas profundidades, los Corbat parecían menos presentes. Su dominio telepático se debilitaba, como si la propia arquitectura antigua interfiriera en sus ondas mentales. Pequeños puntos ciegos, aprovechados con precisión por quienes aún recordaban el significado de la palabra lucha. Allí vi mapas trazados con sangre y fragmentos de grafito, restos de equipamientos antiguos, piezas aisladas de maquinaria abandonada, portones trabados desde adentro. Y vi lo más importante: esperanza organizada. Quienes lideraban ese movimiento no se llamaban líderes, no existían títulos, existían funciones. Uno calculaba los turnos, otro estimaba la capacidad de carga de las vagonetas, otro observaba el comportamiento de los lavadores de cristal, Corbat menores que transportaban los minerales a los procesadores. Yo, casi sin notarlo, asumí el papel de quien traza rutas de escape. Tal vez porque mirar rutas siempre había sido mi naturaleza. Mientras otros solo veían muros y guardias, yo memorizaba ascensores, plataformas, rieles suspendidos sobre abismos invisibles. Contaba cuántas vagonetas pasaban por ciclo, el patrón de encendido de las luces violetas, cuánto tardaban los guardias en cambiar de posición. Observaba los conductores de energía que se conectaban a rieles superiores, llevando cristales refinados hacia arriba, y sobre todo, buscaba cualquier indicio de un hangar. La respuesta estaba en los cristales. Un día, trasladado a un frente de trabajo más elevado, toqué una veta más pura que cualquier otra. La vibración recorrió mi brazo hasta el cráneo con violencia sutil. Por un instante vi algo que no estaba allí. Una superficie inmensa llena de naves sujetas por brazos mecánicos, destellos de luz lejana sobre metal pulido, motores dormidos esperando despertar. No era una visión humana, era una memoria atrapada en el cristal. Entendí entonces que esos minerales no solo alimentaban reactores, registraban, eran archivos geológicos de todo lo ocurrido a su alrededor. Los Corbat los usaban como energía, yo podía usarlos como mapa. Comencé a tocar cada cristal con más atención. En las vibraciones más delicadas encontraba rastros de superficies abiertas, corredores más ventilados, zonas donde el sonido viajaba más rápido. El hangar existía, y no era una instalación distante. Estaba unido a la prisión, como un órgano vital listo para aislarse en caso de emergencia. Compartí esa revelación con los demás, no con palabras, sino con toques breves durante el transporte, y el plan tomó forma. No sería una fuga solitaria, sería una extracción masiva, algo lo bastante grande para sobrecargar la lectura mental de los Corbat incluso con toda su capacidad telepática. La clave no era ocultar lo que pensábamos, sino obligarlos a pensar a ciegas. Durante siglos, alimentamos la colonia mental Corbat con ruido cuidadosamente construido. Quienes no pertenecían al núcleo de la rebelión eran instruidos para imaginar escapes absurdos, planes inútiles, rutas imposibles. Permitíamos que esos pensamientos superficialmente desesperados subieran a la mente para que los guardias se ocuparan de aplastarlos. Mientras, debajo de esa capa de frustración, otra corriente fluía silenciosa entre los túneles antiguos. El día señalado, nada parecía diferente. El trabajo continuaba, las vagonetas corrían, las máquinas vibraban con el mismo ritmo, pero en los puntos ciegos, los cuerpos comenzaron a moverse con una sincronía que ningún prisionero con cordura habría intentado nombrar esperanza. Yo iba al frente. Sabía que si fallábamos, no habría segunda oportunidad. Al cruzar la última sección del túnel antes de la elevación que conducía a los sectores superiores, sentí la presión Corbat apretar mi mente como nunca antes. Detectaban anomalías en los rieles energéticos, algo fuera de lugar en el pulso emocional del grupo.
Eran buenos, muy buenos, pero habíamos aprendido de ellos. En lugar de resistir, solté. Les dejé sentir mi miedo, miedo real, crudo, sin máscara de valentía. Quise que creyeran que me rompía en el último segundo, que el plan colapsaba dentro de mí. Funcionó. La vigilancia mental se enfocó en mí como un reflector. Y fue entonces cuando el resto comenzó. En túneles lejanos, grupos coordinados sobrecargaron ascensores, forzando paras de emergencia. En otro sector, soltaron vagonetas sin freno, provocando colisiones en cadena que desviaron guardias físicos. En los corredores superiores, trabajadores cayeron a propósito, fingiendo crisis para atraer socorristas. La prisión entró en caos controlado. Yo corrí. No con heroísmo, con cálculo. Cada curva ya había sido recorrida en mi mente cientos de veces. Cada puerta abrió porque una falla energética se había programado minutos antes. Cada guardia encontrado fue neutralizado no con fuerza, sino con el entorno. Rieles sobrecargados, plataformas que cedían, estructuras antiguas liberando polvo cristalino que interfería con sensores. Cuando alcancé el nivel del hangar, el aire era distinto. Olía a metal caliente, aceite sintético, campo de contención. Las naves Korvath no tenían belleza humana. Eran angulosas, asimétricas, construidas alrededor de cristales gigantes que latían como corazones. No había tiempo para elegir la mejor, solo la menos protegida. Subimos por la rampa un grupo reducido. Muchos habían quedado atrás, no abandonados, sino cumpliendo sus roles. Ruido, distracción, sacrificio voluntario. Cada paso tenía el peso de quienes se quedaban sabiendo que tal vez nunca verían un cielo. Dentro de la nave comprendí que no podría pilotarla como una humana. La interfaz era semiótica, sensible a vibraciones, patrones cristalinos. Pero yo tenía algo que los Korvath jamás imaginaron que un humano tendría. Semanas conviviendo con los mismos cristales que alimentaban aquellas máquinas. Mi mente ya reconocía sus humores. Me senté en el módulo de comando, toqué la superficie translúcida y permití que la memoria de la mina recorriera mis nervios. Por un instante fui prisionero de nuevo, arrastrando cadenas. En el siguiente, proyecté hacia el cristal la imagen inversa, rieles abriéndose, espacio alejándose, gravedad soltándose. La nave respondió con un temblor profundo. Los sistemas de contención intentaron impedir el despegue. Códigos Korvath activaron alarmas. Las puertas exteriores comenzaron a cerrarse. Pero la rebelión ya no era solo humana. Los cristales que alimentaban la prisión vibraban con el registro de nuestra intención. Recordaban. Y vibraron a favor de la fuga. Cuando el casco atravesó el campo de fuerza del hangar, sentí la última embestida mental de los Korvath. Seguían intentando sujetar mi mente, aplastar mi intención, reducir mi impulso a la inercia. Podría haber devuelto odio, pero ofrecí algo que ellos no entendían: desprendimiento. Acepté fallar, acepté morir, acepté convertirme en polvo, junto con todos. Ese caos emocional no cabía en sus ecuaciones. La presión se rompió. La nave se lanzó hacia afuera de la atmósfera pesada del planeta sin luz, y por primera vez desde mi captura vi estrellas de nuevo. No eran hermosas, no entonces. Eran afiladas, distantes, indiferentes, pero representaban algo que la mina jamás podría contener, rutas infinitas que aún no habían sido desviadas. Detrás de mí, un coro de respiraciones humanas llenaba la cabina, temblorosas, silenciosas. No hubo gritos de victoria. Hubo cansancio, hubo la conciencia amarga de que apenas rompimos el primer anillo de prisión. El universo no sería gentil con esclavos fugados de una potencia ancestral. Sin embargo, en ese silencio duro, comprendí que algo había cambiado de forma irrevocable. Los Korvath perdieron más que mano de obra, perdieron el monopolio del miedo. Yo, que llegué como piloto de flota, regresaba convertido en otra cosa. No comandante, no héroe. Un eco vivo de una mina donde lo imposible ocurrió. En cada cristal extraído desde entonces vibraría el registro de lo que no pudieron evitar. Y mientras la nave se alejaba trazando una ruta incierta en el vacío, supe que mi historia no terminaba con aquella fuga. Solo escalaba. De prisionero a liderazgo no fue ascenso, fue un descenso hacia la parte más oscura de lo humano. Porque es en las profundidades donde la luz no llega, donde la idea de libertad se vuelve más afilada. Y fue allí, en esa oscuridad, donde me convertí en algo que nunca planeé ser. El primer hombre en robar una nave del corazón de un mundo sin estrellas. Y vivir para contarlo.